Desde el amanecer de la humanidad, hemos mirado al cielo en busca de respuestas. En las estrellas, en los rayos del sol, en el murmullo del viento. Nos preguntamos, ¿estamos solos? ¿Qué hay más allá de lo que vemos? A lo largo del tiempo, las culturas han tejido sus propias respuestas. Han nacido mitos, plegarias, dioses con 1000 nombres. Se han erigido templos de piedra y se han encendido velas en la oscuridad del alma. La religión, más que una institución, es un puente entre lo visible y lo invisible. Y sin embargo, en medio de esta inmensa variedad, una pregunta persiste. ¿Qué nos une realmente en lo espiritual? ¿Existe un lenguaje común que nos conecte más allá de nuestras diferencias? Los rituales son memoria hecha cuerpo. Son la forma en que lo divino se ancla en lo humano. Cada gesto, cada canto, cada paso en una procesión guarda siglos de significado. Y sin embargo, siguen vivos. Se adaptan, respiran, cambian junto a quienes los practican. No es necesario ser sacerdote para llevar la fe. Muchas veces es en lo cotidiano donde se vuelve más real. En la madre que enseña a su hijo una oración. En el anciano que enciende incienso al amanecer. En el silencio compartido antes de una comida. Estos actos, aunque humildes, contienen el eco de algo mucho mayor. Una conexión profunda que no necesita explicaciones. Solo vivirse. हाम्रो धर्मले पनि के भन्छ भने सबै प्राणीहरू चाहिँ एउटै हुन्, सबै एउटै चिजको पार्ट हो, कुनैमा पनि केही डिफरेन्स छैन, त्यही भएर सबैलाई माया गर्नुपर्छ। वसुदैव कुटुम्बकम पनि भन्छ हैन। सो जनावर, किरा फट्याङ्ग्रा सबै र मान्छे भन्नुमा केही फरक छैन पनि भन्छ। तर फेरि त्यही जनावरहरूको बलि दियो भने चाहिँ भगवान खुसी हुन्छ भनेर बलि पनि दिन्छ हैन। सो यदि बलि दिएर चाहिँ भगवान खुसी हुन्छन् भने त्यो त आफैलाई आफू र उसमा केही फरक छैन भने उसलाई बलि कसरी दिने हुन्छ। यस्तो बेला बेलामा प्र्याक्टिसहरू देख्दाखेरि चाहिँ मलाई आफ्नै आस्थामाथि, आफ्नै विश्वासमाथि चाहिँ कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू उठ्छन्। A ver, dudar, yo no sé si esa es la palabra que, por ejemplo, en este momento resuena en mi corazón. Yo sentiría que mi fe tuvo un proceso de maduración. Siento que cuando comencé con mi camino cristiano, tenía unas ideas que tal vez todavía no eran las ideas un poquito más maduras y apropiadas en ese sentido, ¿no? Yo creo que como empieza un niño, ¿no? A caminar con mucha ilusión cuando conoces por primera vez al Señor, hay una ilusión especial. Pero esa fe como un niño también va madurando, va creciendo. Particularmente sentí yo, por ejemplo, un salto en mi vida de fe cuando yo sentí en mi corazón un llamado a una vida de mayor entrega, por ejemplo, siendo sacerdote. En un primer momento para mí era eso, no para nada, porque yo tenía pensada mi vida de otra manera. Pero siento que fui aprendiendo a escuchar al Señor y esa fe se plasmó en hechos concretos, en decisiones concretas que implicaban mi vida, que implicaban mis sueños, donde también como un ejercicio de entrega, donde fui madurando mi visión de Dios, fui comprometiéndome a un proyecto de vida. Entonces yo hablaría como de un proceso de madurez de la fe, que a ver, soy sacerdote ya hace unos años, que todavía lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Creo que uno va conociendo al Señor, se va enamorando cada día más, y en esa madurez y en ese conocimiento, nuestras creencias y nuestra fe va madurando. Yo diría eso. La música para mí es muy importante. Yo recurro a ella continuamente, ¿no? La necesito para vivir, porque es orden y es belleza. मेरो प्रार्थनाको क्षणहरू भन्दा नि मेरो स्पेसली मेडिटेसन गर्नलाई चाहिँ म्युजिकले हेल्प गर्छ। मुड अनुसारको अथवा आफ्नो निड अनुसारको मन्त्रहरू, साउन्ड्सहरू, एकदम पावरफुल साउन्डहरू मेडिटेसन गर्दा ओम भन्नेदेखि त्यस्तो प्र्याक्टिसहरू चाहिँ धेरै छ हाम्रो उसमा। र मेडिटेसन गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो मन्त्रहरूले हेल्प गर्छ मलाई। La música, el arte, la danza, creo que influye muy positivamente
La música es belleza, la danza es belleza, el arte en sí es belleza y la experiencia de Dios es hablar de la belleza en su totalidad o en su plenitud. Cuando el lenguaje no alcanza, canta el alma, y lo hace a través de la música, de la danza, de la imagen, porque el arte no solo embellece la fe, la revela, la vuelve tangible, audible, visible. Cada cultura ha hallado en la expresión artística una vía hacia lo sagrado, en un canto litúrgico, en una danza solemne, en una jaculatoria repetida al ritmo del corazón. Hay algo que trasciende lo estético, algo que toca lo eterno. ¿Dónde termina el arte y comienza lo divino? A veces no hay frontera, solo una sensación, un susurro que nos recuerda que somos parte de algo más grande. हाम्रो संस्कारमा हाम्रो धर्ममा चाहिँ धेरै यस्तो साउन्डहरूको एकदमै इम्पोर्टेन्स छ र साउन्डमा चाहिँ मन्त्रहरू विभिन्न बेलाको लागि विभिन्न साउन्ड्सहरूले कसरी हेल्प गर्न सक्छ मान्छेलाई भनेर जस्तो आफू डराएको बेलामा होइन नडराउनको लागि पावरफुल फिल गर्नलाई युज गर्ने मन्त्र छुट्टै, मेडिटेसन गर्ने बेलामा युज गर्ने मन्त्र छुट्टै, साउन्ड्सहरू छुट्टै। सो त्यस्तो फरक फरक साउन्ड्सहरू र फरक फरक भगवानको नाम दिएर चाहिँ फरक फरक खालको मन्त्रहरू बनाइएको छ जसको उनीहरूको आफ्नो एबिलिटी स्पेसियालिटी अनुसार र त्यसले चाहिँ आफ्नो निड आफूलाई त्यो बेला के चाहिएको छ त्यो अनुसारले आइदर मेडिटेसन गर्नलाई अथवा आफूलाई चाहिँ स्ट्रेसहरू घटाउनको लागि अथवा आफूलाई अलिक मोटिभेटेड फिल गर्नलाई धेरै कुरामा चाहिँ हेल्प गर्ने त्यस्तो मन्त्रहरू छ। Dios forma parte de un coro gregoriano de música sacra y bueno, esa música está pensada para tener conciencia plena en los momentos de la liturgia, ¿no? Y prepararte para la Eucaristía. Cuando estamos cantando, desconectamos de todo, ¿no? Lo que traemos encima, de las cargas del día, ¿no? Es un vaciarte, ¿no? Para encontrarte con Dios, renovarte en Él. Y nosotros creemos en un Dios que se ha manifestado también en la belleza. Todas las expresiones de auténtica belleza pueden conectarnos a Dios. Hay una palabrita en griego que a mí me gusta mucho, que es kalos, que significa bueno y a la vez significa bello. Y yo siento que eso es Dios. Es lo bueno y lo bello. Donde está lo bello, está lo bueno. Donde está lo bueno, está lo bello. Entonces, desde que empezó la tradición religiosa, y yo creo que cualquier religión tiene expresiones de arte que conectan con esto bueno, con esto bello. Y por ejemplo, la música. La música tiene un poder que todavía yo creo que no somos conscientes del poder que tiene. Y nos conecta con los mayores sentimientos. La música conecta con sentimientos profundos y también puede conectarnos con Dios, puede conectarnos con lo espiritual. La música siempre ha formado parte de mi vida y me conecta mucho. O sea, me conecta mucho con ese ser espiritual que llevo dentro, sobre todo la música. No soy una persona muy artística de dibujo, de baile o cosas por el estilo, no. Pero el tema de la música sí que forma parte desde mi primer recuerdo prácticamente en la parroquia, ya te digo, en el coro, cantando, siempre ha sido un lugar fundamental en mi vida cristiana. Sí, evidentemente, como decía Santa Teresa, ¿no? El que canta ora dos veces. Para mí es una de las frases así más fonéticas que podría iluminar esta respuesta. Y sí, o sea, yo creo que la música nos conecta con algo muy profundo, incluso la música que no es cristiana, ¿no? O sea, yo escucho música de Pablo López o, no sé, de Mago de Oz, escucho mucho tipo de música, ¿no? Y eso también te hace conectar con algo profundo. Yo creo que es inevitable. El ser humano es un ser de arte, ¿no? De llevar el arte dentro, de una manera o de otra, pero de llevar algún tipo de arte dentro. Sí que debe influir la música en nuestras creencias, porque la música, aparte de lo instrumental, también hay una letra, ¿ya?
y la letra te inspira, igual que un reggaetón. Entonces te puede decir una cosa, una música pop, una ópera, lo que fuera. Mar, porque detrás de la letra, por ejemplo, de la música o incluso del ritmo, hay afectos, ahí se mueve, hay un corazón, ¿no? Entonces, claro que puede afectar para yo inclinar, vamos a decirlo así, mi visión, mi corazón, toda mi visión hacia algo en concreto. Claro que sí, la música siempre tiene un mensaje, aunque no tenga letra que cantar, ¿no? Y es un mensaje para cada uno de nosotros, ¿no? Es un mensaje particular, profundo. La fe no siempre se pronuncia. A menudo se vive en silencio, en decisiones que nadie más ve. En el acto de perdonar cuando duele, en la esperanza que resiste ante la pérdida, en el amor que no espera recompensa. Las religiones no solo hablan del más allá, también acompañan el aquí y el ahora. Están presentes en el inicio de la vida, cuando llega el primer aliento, en la unión de dos seres, en las celebraciones y también en el último adiós. Y en medio de todo eso, la fe cambia, evoluciona, se renueva. Porque la espiritualidad no es un dogma inmóvil, es un reflejo de lo humano, frágil, a veces contradictorio, pero profundamente sagrado. मेरो धर्मप्रतिको सबभन्दा ठुलो विश्वासप्रतिको सबभन्दा ठुलो परीक्षा त त्यही नै हो। मैले अघि भनिहालेँ, जस्तो जनावरहरूलाई बलि दिने प्रथाहरू फेस गर्दाखेरि जहिले पनि मलाई त्यो कुरामा क्वेसन लाग्छ, किनकि त्यसको साइन्टिफिक मोरल रिजन के हुनसक्छ त भनेर चाहिँ मलाई अहिलेसम्म त्यसको मैले एन्सर पाएको छैन। त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिसमा चाहिँ जस्तो पिरियड्स भएको बेलामा वुमेनहरूले चाहिँ मन्दिरमा जान नहुने प्र्याक्टिसहरू छ। त्यसमा कतिपय देवीहरू पनि हामी मान्छौँ भने देवीलाई पनि त पिरियड्स हुन्थ्यो होला। सो त्यो कुरा कसरी मिल्छ त्यो पनि मैले बुझेको छैन। र अर्को भनेको स्पेसली यो जातको आधारमा छुवाछुतहरू छ। Si tuviera que remarcar uno en concreto, os diría el más reciente, y fue, bueno, que sigue siendo, no es que fue, sino que sigue siendo todo el trauma que hemos sufrido los pueblos estos de aquí, de la comarca, con el tema del Adán, con el tema de la inundación. Fue un momento psicológicamente muy duro. Yo he pasado 4 meses con una depresión muy gorda desde principio de año. Y entonces cuesta encajar lo espiritual con lo humano. En ese momento no es que dudas, pero como que algo se rompe, ¿no? La depresión es como que algo hace clac dentro de ti y es que no puedo. Y humanamente pues te destroza mucho. Pero pues bueno, ahora gracias a Dios poco a poco voy saliendo otra vez de ese bache. Entonces, bueno, creo que ese es el momento, por lo menos hasta la fecha, más duro que he pasado. A ver, por ejemplo, un momento que fue, siento que complicado en mi trayectoria. Yo estaba de seminarista en la ciudad de Chile, y en Iquique, ¿no? Y teníamos un muy bonito servicio de catequesis, de acompañamiento a jóvenes. Y nosotros como comunidad hacemos trabajos artesanales para sustentarnos. Bueno, nosotros hacemos unos queques, cocas. Entonces íbamos casa por casa vendiendo a las personas y nos presentábamos. Somos seminaristas, somos religiosas, y una muy bonita pastoral. Y me acuerdo que en ese tiempo, bueno, no me acuerdo el año concreto, estalló todos estos problemas de los abusos sexuales en Chile, y fue un problema muy fuerte, ciertamente. Pero en los primeros instantes, claro, la gente sabía que nosotros éramos, por ejemplo, seminaristas, los varones. Y entonces yo me acuerdo que en alguna ocasión estar vendiendo estos queques, estas cocas, y como cierta gente nos conocía, recibir, por ejemplo, algún insulto, recibir una mala mirada, de decir, oye, ¿por qué estás en medio de esto? ¿Por qué estás en medio de este caos, de esto que está mal en la iglesia? Y claro, para mí fue muy fuerte, y como comunidad, porque ciertamente sentir el dolor de tantas personas inocentes realmente duele y marca. Pero creo que en ese momento también de sentir el rechazo
un poco persecución, dolor por tu iglesia, por tu comunidad, creo que es bonito sentir que también Dios quiere construir algo, de que nosotros podemos intentar hacer bien las cosas, de que podemos ser canales de esperanza, de que estamos llamados a hacer un mundo mejor. Y también, o sea, en ese momento de dificultad, siento que también me sentí llamado a, oye, apostemos por esto porque vale la pena, porque hay mucho que consolar y mucho que trabajar. Y bueno, creo que fue un aliento también para seguir construyendo algo, pero algo como lo quiere Dios. Yo diría por ahí. No, no, además el Concilio Vaticano II lo dice muy claro en una de sus constituciones, no recuerdo ahora cuál, pero lo dice muy claro, ¿no? Una persona creyente que al final hace el bien está en sintonía con Dios. Yo creo que mientras haga el bien no hay diferencia. No, yo creo que será el mismo, porque Dios es amor. Si tú actúas con amor, estás siguiendo a Jesús, estás con Él, y Dios es fiel. No nos decepciona. मृत्युपछिको नियति आस्तिकको लागि हुन सक्छ। नास्तिकको निमित्त मृत्युपछिको कुनै जीवनको कुनै अर्को जीवनको मूल्य हुँदैन। नास्तिक मानिसहरूले विश्वास ईश्वरमा विश्वास गर्दैनन्, पुनर्जन्ममा विश्वास गर्दैनन्, अर्को ग्रहको पनि विश्वास गर्दैनन् अथवा अर्को जीवनको विश्वास गर्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले आस्तिकहरूको जस्तो नास्तिकहरूको सोचाइ हुँदैन र त्यसको समान प्रभाव पनि पर्दैन। कोही व्यक्तिले चाहिँ ईश्वरमा अथवा भगवानमा विश्वास गर्दैन अथवा मभन्दा फरक भगवानमा विश्वास गर्छ अथवा अर्कै धर्म पालना गर्छ भने पनि अल्टिमेटली चाहिँ सबैजनाको फेट अथवा एन्डिङ चाहिँ फरक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि यदि मानसिक रूपमा सबैले राम्रो लाइफ बितायो होइन, आफ्नो राम्रो अरूलाई हेल्प गर्ने अनि आफ्नो पर्पसफुल एउटा लाइफ बिताएर राम्रो कामहरू गरेर चाहिँ यदि कोही मर्छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उसले जुन भगवान्लाई विश्वास गरे पनि या भगवान्लाई नगरे पनि अल्टिमेटली चाहिँ उनीहरू राम्रो ठाउँमा नै जान्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा आफ्नो आस्था धर्मले केही फरक पार्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। A lo largo de la historia, la religión ha sido refugio y también frontera. Ha unido comunidades y las ha dividido, encendido pasiones, guerras, caminos de paz. Pero cuando bajamos la voz del juicio, cuando escuchamos más allá del ruido, encontramos algo sorprendente. Agua sagrada, luz como símbolo, fuego que purifica. Palabras que se repiten en distintas lenguas, pero que hablan del mismo anhelo. Quizá no se trata de decidir quién tiene razón. Tal vez el verdadero milagro está en aprender a convivir, a compartir lo sagrado sin necesidad de imponerlo, en descubrir que, en el fondo, todos estamos buscando lo mismo: pertenecer, amar, sentirnos en casa. मलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट धर्म मानेर चाहिँ डिफ्रेन्ट गन्तव्यमा पुगिन्छ जस्तो लाग्दैन। किनकि हाम्रो आस्थाले नै के भन्छ भने अल्टिमेटली त हामी सबैजना यही युनिभर्सकै एउटा क्रिएसन हो, सबैजना चाहिँ एनर्जी नै हो होइन। अनि त्यसपछि त्यो एनर्जीको नजिक कसरी पुग्ने भन्ने चाहिँ यो डिफ्रेन्ट बाटोहरू मात्रै हो, तर अल्टिमेटली गन्तव्य चाहिँ एउटै हो। सबैलाई त्यसले आफ्नो तरिकाले डिफाइन गरेको मात्रै हो, तर अल्टिमेटली चाहिँ सबै एउटै चिजको डिफ्रेन्ट फर्म्स मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर त्यो जसले जे चिजमा बिलिभ गरे नि आखिरमा चाहिँ हामीले के चाहिँ हो भने आफूभन्दा हायर कुनै बिइङमा, आफूभन्दा माथिको एउटा शक्तिमा चाहिँ मान्छेलाई विश्वास गर्ने चाहिँ मान्छेको एउटा जरुरत पनि हो। किनकि त्यो भएन भने गाह्रो टाइममा चाहिँ मान्छेले गाह्रो चिजहरू सहनलाई अथवा होइन एउटा केहीमा विश्वास गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नलाई चाहिँ त्यस्तो विश्वास चाहिँ चाहिन्छ। त्यही विश्वासको विभिन्न फर्महरू जस्तो लाग्छ, तर तात्विक रूपमा चाहिँ फरक हो जस्तो लाग्दैन र अरूको राम्रो मेरो नराम्रो त्यस्तो खालको चाहिँ मलाई लाग्छ। Bueno, a ver, siendo sincero, yo quiero creer
Y creo que mi religión al final es la que lleva a la verdad, ¿no? Creo que al final todas nos pueden llevar a conectar con Dios, que eso es lo verdaderamente importante. Siento que el Señor, el Espíritu Santo, ha derramado sus dones de manera misteriosa en el mundo. Concilio Vaticano II, por ejemplo, habla de estas semillas del verbo, semillas que el Señor ha sembrado, maneras en las que Dios va actuando en el mundo. Y Dios actúa a través de culturas, de religiones, de maneras inesperadas. A ver, creemos en un Dios que es Padre, y un Padre se manifiesta a sus diversos hijos de distintas maneras. Entonces, ciertamente, yo creo que nosotros como Iglesia estamos llamados a ver lo bueno y dónde Dios está actuando, porque no es que en el otro no está lo bueno, en el otro no está la verdad, sino se trata de encontrar esas semillas de Dios también en el diferente. Y yo creo que cuando nos juntamos y empezamos a dialogar de lo que Dios está haciendo con distintos nombres y maneras, encontramos semillas del verbo, semillas de este Padre misericordioso. Entonces yo creo que Dios y su manera de actuar nos sobrepasa a todos. Ciertamente nosotros como cristianos sentimos que con Jesús se nos dio un gran entendimiento, y por ejemplo todo esto lo que digo es también porque Jesús nos reveló este Dios que es Padre y misericordia, pero es un reto de buscar y dialogar y construir juntos lo que Dios nos está llamando a hacer de distintas maneras. Cuando leí esa pregunta me hizo mucha gracia, porque sabéis que eso ya ha pasado. Pasa mucho más de lo que nos pensamos, porque muchísimas veces el Papa, ahora el Papa León, antes el Papa Francisco, Juan Pablo II, Benedicto XVI, se hace mucho, ¿cómo se llama esto? Comunión interreligiosa. Muchos líderes de diferentes religiones se unen por ejemplo, para rezar por la paz. यदि विभिन्न धर्म मान्ने व्यक्तिहरूलाई एउटा जग्गामा राख्यो भने उनीहरूलाई धर्मले छुट्याउन सक्ला, उनीहरूलाई आफ्नो जातले अथवा आफ्नो राष्ट्रियताले, नेसनालिटीले छुट्याउन सक्ला, धेरै कुराले उनीहरूलाई डिभाइड गर्न सक्ला, तर उनीहरूको ह्युम्यानिटीले, उनीहरूको मानवताले चाहिँ उनीहरूलाई बाँध्न सक्छ जस्तो लाग्छ। मानव भएर जन्मेपछि सबैसँग एउटा कन्सियस, होइन, एउटा हायर लेभलको कन्सियसनेस हुन्छ, कन्सियन्स पनि हुन्छ। त्यो कन्सियन्सले चाहिँ जहिले पनि मान्छेलाई राम्रो काम गर्नतिर डोराउँछ, एकअर्कालाई हेल्प गर्न। र जुन धर्म माने पनि त्यो कन्सियन्सले पनि मान्छेलाई चाहिँ एज अ ह्युमन एकअर्कालाई हेल्प गर्न र जोडिन, अनि त्यसपछि एकअर्कासँग मिलेर बाँच्न चाहिँ सिकाउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसमा धर्मभन्दा नि मानवता चाहिँ अझै ठुलो फ्याक्टरमा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। Nuestra humanidad, o sea, tenemos mucho más en común de lo que creemos y muchísimo más en común de lo aquello que nos diferencia. Pero esto es como el mal. El mal es menor, pero siempre hace más ruido que el bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no? Pues lo mismo. Hay muchas cosas más en común, estamos mucho más en común que lo que nos diferencia, que lo que nos separa. भिन्न धर्मका मानिसहरूको बीचको एकता निर्माण गर्ने एउटा मात्रै तत्त्व हुन्छ, त्यो हो मानवीयता। धेरै धर्महरूमा चाहिँ यो घाम, पानी, अनि त्यसपछि प्रकृतिको चिजहरूलाई चाहिँ एउटा सिम्बलको रूपमा लिइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ या एउटा सिम्बल आफैले र रिचुअलहरू आफैले पनि धेरै जसो धर्महरूको एउटै रुट्स हुनसक्छ। एउटा पहिला आएको धर्मबाट ब्रान्च हुँदै हुँदै हाँगामिङ्गा भएर अन्त गएको हुनसक्छ, त्यो पनि मलाई लाग्छ। तर यदि दुईवटा एउटैबाट नआएको धर्म पनि सर्टेन कुराहरू सिमिलर हुनसक्छ, किनकि सबैले चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ नेचरतिर हेरेको जस्तो लाग्छ। र Yo no hablaría de origen común, yo hablaría de que la humanidad necesita símbolos que te conecten. Igual que la música os hablaba de que te conectaba con algo profundo, creo que al final un símbolo como puede ser el agua puede ser común en varias religiones. No es
exclusivo, por ejemplo, del cristianismo, pero al final es un símbolo que te conecta con lo divino, o el incienso. Ciertamente, creo que todas las religiones en un primer momento se manifestaron y dijeron, ¿dónde está Dios? Y miraron al frente y vieron una hermosa naturaleza y empezaron a decir, pues, Dios tiene que estar aquí, en lo bello, en lo hermoso. Y ciertamente, ¿qué es lo bello y lo hermoso de la naturaleza, por ejemplo? El otro. Nuestro camino hacia la esperanza de que, por ejemplo, he perdido a un ser querido que amaba con toda mi alma, que esa persona, la muerte no rompió el vínculo de amor y de cercanía. Entonces, todas las personas que se han empezado a abrir en comunidad, en distintas culturas, a lo religioso, empezaron a ver a Dios desde lo cercano, ¿no? Por ejemplo, desde estos signos naturales. Los signos muchas veces hablan más que una palabra. Un abrazo, una palabra dicha con cercanía, pueden decir mucho más que un discurso. Yo creo que todo lo de la naturaleza en su belleza, en todos sus signos, cuando lo vemos con unos ojos de contemplación, cuando queremos ver más allá, ya nos empiezan a conectar con lo divino. Y eso en la religión que estés. Vivimos en una era donde cada pregunta parece tener una respuesta inmediata. La inteligencia artificial nos predice, la tecnología nos conecta. Lo imposible parece estar al alcance de la mano. Y sin embargo, aún miramos las estrellas con asombro. Aún encendemos una vela en momentos de incertidumbre. Aún nos arrodillamos cuando el alma se desborda. La ciencia explica el cómo, pero la fe sigue buscando el porqué. No son enemigos, son espejos distintos, y cuando se encuentran con humildad pueden dialogar y tal vez iluminarse mutuamente. Si bien es cierto que la inteligencia artificial nos ha ayudado y nos ha adelantado muchísimas cosas, sigue sin ser un humano. Entonces, hay preguntas prácticas, rápidas, lógicas, de investigación, de lo que fuera, que nos puede responder. Que luego existen las preguntas esenciales de la vida, ¿no? Las que tocan el corazón, las que llegan, las que solamente son respondidas desde nuestra humanidad y desde nuestra espiritualidad. Entonces ahí tiene mucho que decir la fe. Algo que una computadora no te podría. अहिलेको जमानामा आएर चाहिँ अब टेक्नोलोजी एकदम धेरै अगाडि बढिसकेको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा पनि आइसक्यो र एक हिसाबले मान्छे भन्दा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चाहिँ बुद्धिमान हो कि बढी उसको ब्रेन पावर हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। सबै कुराको सोल्युसन टेक्नोलोजी हुँदैन र सबै कुरा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले पनि दिन सक्दैन। टेक्नोलोजी भनेको साइन्सबाट निस्केको एउटा चिज हो र साइन्स भनेको एकदमै लिमिटेड छ। साइन्सको धेरै लिमिटेसन छन्। साइन्सले सबै कुरा अहिलेसम्म क्याप्चर गर्न प्रुभ गर्न सकेको छैन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको नि मान्छेकै दिमागबाट बरो गरेर मान्छेले जेनेरेट गरेको कन्टेन्टबाट उसले चाहिँ लिएर आफ्नो नलेज बनाएको हो। त्यही भएर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससँग चाहिँ मान्छेसँग जे छ त्यो कन्सियन्स चाहिँ छैन। La pregunta fundamental que tenemos que respondernos es ¿quién soy y a qué estoy llamado? Creo que serían las dos preguntas más fundamentales que como persona o como un ser religioso nos deberíamos de preguntar todos, ¿no? ¿A qué estoy llamado? ¿A qué me llama lo que lleve dentro? Sea de la religión que sea. Creo que esa sería lo fundamental. यो हरेक अहिलेको चाहिँ नि एआईको जमानामा हेर्दाखेरि हरेक कुराहरूको प्रश्न हामीलाई एआईबाट प्राप्ति गर्न सकिन्छ, तर अनुभूति भन्ने कुरा एआईले दिन सक्दैन।
मैले गरेको अनुभव, मैले गरेको खोज, मैले गरेको अनुसन्धानको अनुभव जति मैले पाउँछु त्यो मैले अर्कोलाई बाँड्न पनि सक्दिनँ। त्यसकारण अनुभव भन्ने कुराहरू ध्यान गरेर प्राप्ति गरिने शान्ति, ध्यान गरेर भगवानसँग आत्मसाक्षात्कार गर्ने जुन प्रविधि हो, जुन प्रक्रिया हो, त्यसलाई हामीले अहिलेको प्रविधिले त्यसको उत्तर दिन सक्दैन। त्यसकारण ध्यान आदिका प्रक्रियाहरू जुन छन् जसको उत्तर विश्वास मार्फत मात्रै हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। विज्ञानले सबै कुरालाई छोइसकेको छैन, अर्थात् विज्ञानको पहुँच मानिसको अथवा ब्रह्माण्डको स्थलमध्यमा सबै कुराहरू छानिसकेको छैन। उसले फेला पार्न पर्ने ठाउँहरू प्रशस्तै छन्। तर एउटा कुरा के हो भने सत्य कुरा विज्ञानले मात्रै दिन सक्छ। विज्ञानले उत्तर नदिएको विषय त्यो चाहिँ परमात्माको विषय हो अथवा भिन्न विश्वासको विषय हो भन्न मिल्दैन। यो चाँडो त्यहाँसम्म विज्ञान पुग्नेछ भनेर आशा गर्नुपर्छ। Creo que la clave está en equilibrio, ¿ok? Ni ir todo a la modernidad, ni ir todo al tradicionalismo. Que haya, o al menos así lo veo yo, un poco de equilibrio entre unas cosas y otras. Evidentemente hay algunas cosas de la tradición que no se pueden tocar, pero hay otras que se pueden adaptar, otras que se pueden mejorar. O sea, os hablaba antes del tema de la evangelización. Yo no me imaginaba hace 5 o 6 años estar en redes sociales y que me vea gente de Argentina, de Colombia, de México. O sea, para mí es algo, o sea, que a través de un telefonito conectemos con la otra parte del mundo, para mí es algo maravilloso. ¿Por qué no? Cambiar algunas cosas o incluso actualizar. Yo hablaría, puede ser de actualizar, ya que es esto de ciencia, pues actualizar. Yo creo que nuestra fe, ante todo, busca responder las preguntas más importantes y personales que existen en nuestro mundo y en nuestro interior de cada persona. Y eso no cambia. Ciertamente van cambiando las generaciones, pero las preguntas fundamentales y existenciales, nuestro llamado al amor, nuestro llamado a la humanidad, nuestro llamado hacia el otro, hacia el sufrimiento, eso no cambia. Cambian las formas, cambian los tiempos, las culturas, pero esas preguntas no cambian. Entonces siento que nuestra fe se mueve en ese eje que no cambia en las personas. Pero ciertamente, como iglesia, como comunidad, estamos llamados a actualizar nuestros lenguajes, a actualizar nuestras formas. Pero eso no va a hacer que cambie el fondo. El fondo, por ejemplo, de Jesús, el llamado a la humanidad, el llamado a somos hermanos, el llamado de construyamos algo, de que preocupémonos de los que sufren, eso no va a cambiar a lo largo de las generaciones, pero las maneras y los lenguajes sí. Y yo creo que ese es un camino que constantemente tiene que hacer la fe, porque el mensaje profundo no cambia, pero el lenguaje y las formas tienen que adaptarse a cada generación y a cada época. धर्म मानिसले समाजको उन्नयनको लागि निर्माण गरेको एउटा नीति नियम हो। जब समाज धर्मले बनाएको नीति नियमभन्दा बाहिर जान्छ, विकासको क्रममा अझ माथि हुन्छ, त्यति बेला धार्मिक नीति नियमहरू अथवा धार्मिक निर्देशनहरू परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। Religiones hay muchas, caminos incontables, pero la búsqueda es una búsqueda de sentido, de conexión, de trascendencia. Cada palabra sagrada, cada gesto ritual, cada oración murmurada en la noche es una forma de decir, no estoy solo. Más allá de templos y escrituras, más allá de credos y fronteras, hay algo que nos une, el deseo profundo de amar, de comprender, de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Ese hilo es sagrado y está tejido en cada uno de nosotros.
कर्म गर फलको आश नगर त्यसले चाहिँ मेरो विश्वासलाई राम्रोसँग पोर्ट्रे गर्छ जस्तो लाग्छ सो राम्रो कर्म गर्दै जानु पर्यो अनि राम्रो कर्म गरेपछि त्यसको रिजल्ट चाहिँ सधैँ राम्रो हुन्छ Ser imitador de Cristo. Yo creo que al final eso es lo fundamental, ser un nuevo Cristo en el día de hoy. Pues para mí es amor y lealtad. मेरो विश्वास भनेको विज्ञान र व्यवहारमा सत्य खोजी हो सत्य चाहिँ विज्ञान र व्यवहारले मात्रै खुट्याउन सक्छ जुन कुरा विज्ञान र व्यवहारबाट प्रमाणित हुन्छ त्यो मात्रै सत्य हो त्योभन्दा पर अर्को कुनै सत्य छैन Fe es igual a amor. El que cree, ama más. El que ama, confía. Se entrega, se abandona.